Buenas tardes con todos los presentes, siendo las 4 de la tarde con 35 minutos del día de la fecha. Se da por iniciar la presente sesión de audiencia en el expediente 28-2020, cuaderno 20, audiencia dirigida por el magistrado José Antonio Momón Fernández, juez unipersonal de dicha provincia, en los seguidos contra María Encarnación López Aldaña, Edilberto Juan Vilón y José Eusebio Chavache Díez, a quien se les imputa ser presuntos autores y cómplices a la vez del delito contra la administración pública en su modalidad de corrupción en agravio del Estado Municipalidad Provincial de Castrovirreyna. En la instancia de la presente sesión de audiencia está siendo registrado un aplicativo Google Meets, el cual demostrará el desarrollo de la misma. Esto de conformidad al artículo 361.2 del Código Procesal Penal y el artículo 26 del Reglamento General de Audiencias. Acto seguido se concede el uso de la palabra a los sujetos procesales para su respectiva coordinación. Ministerio Público, buenas tardes. Muchas gracias, señor juez. Y con el saludo de la tarde a los colegas y presentes. Por el Ministerio Público, Fran Ponce Rosado, fiscal anticorrupción de Huancavelica, con los mismos datos ya señalados en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Actor civil. Señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, abogado de la defensa y demás presentes, buenas tardes. Por la Procuraduría Anticorrupción, Huancavelica y Betantizana Chaguayo, con los demás datos señalados en la instalación de juicio oral. Gracias, señor juez. Gracias. Doctor Moisés Mancía, buenas tardes. Señor juez, buenas tardes. De igual manera, a todos los presentes. Continuando con la defensa del señor Mario Encarnación López Saldaña, el abogado Moisés Mancía Chávez, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctor Víctor Manuel, buenas tardes. Señor magistrado, muy buenas tardes, señor representante del Ministerio Público y con todos los presentes. Interviene el letrado Víctor Manuel Monserrate de la Cruz, actuando como defensa técnica de Azabache Díez, José Eusebio, Iñahui Durán, Edilberto Juan. Mis demás datos ya consignados en el sistema de audio, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctor. Dando garantía del derecho de defensa que le asisto a los hoy acusados, vamos a declarar válidamente instalar la presente sesión de audiencia en sesión continuada, estando que en sesión anterior nos hemos quedado en la oralización de las piezas documentales, en la cual el Ministerio Público había realizado 2 documentales. Vamos a continuar con la oralización de las 2 siguientes documentales, doctor Franz, para que pueda iniciar. Bien. Muchas gracias, señor magistrado. La prueba número 3, señor magistrado, es la carta pues presentado por el contratista ahora acusado, José Eusebio Azabache Díez, como gerente de JAR, Contratistas Generales SR. Esto de fecha por recepción por parte de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, en fecha 12 de agosto del año 2010, la cual está dirigida al señor alcalde de la Municipalidad Provincial, en la cual, a través de este documento, presenta, como es, adjuntando su factura, entre otros, la carta de fianza 209-08-2010, de fecha 30 de julio de 2010, que no es otra cosa la carta de adelanto de materiales, pero emitida por la empresa de Credipyme, la cual es cuestionada hasta la fecha. Primero, este documento acredita, señor magistrado, primero, por parte del contratista, acreditamos que ha presentado una carta que no está bajo la supervisión de la SBS. En segundo lugar, esta carta por adelanto de materiales se presenta, si bien la carta tiene 10 de agosto y es recepcionado por la municipalidad el 12 de agosto de 2010, pese a tener conocimiento que aún la obra no se había iniciado. Esto es razón, conforme a los actuados, se tiene que la obra inició recién el 16 de octubre del año 2010. A toda luz, se demuestra pues todo el interés del señor magistrado y el acto colusorio de querer beneficiar a la empresa contratista, porque conforme a la ley de contratación del Estado y conforme al artículo 188, solo se da los adelantos de materiales, como es este caso, el 40%, cuando haya iniciado pues la ejecución de la obra. Y en este caso, no había iniciado, y conforme a los medios de pruebas, recién, o el cuaderno de obra, inicia la obra el 16 de octubre del año 2010. Por otro lado, es por un monto de 103.786 nuevos soles que solicita pues el contratista. De tal forma, primero,
Reitero, se acredita en la forma en la cual ha solicitado el contratista. En segundo lugar, que a través de esta carta ingresa por mesa de partes y en efecto toma conocimiento por parte del señor alcalde de esta carta y dan el trámite respectivo, por cuanto se adjunta aquí una factura como es la 273 de fecha 10 de agosto 2010 para que pueda cobrar por el monto de 103.786.000 nuevos soles. Claro, es adjuntando con una carta la 209-008-2010 de fecha 30 de julio de Credipyme, la que no garantizaba nada la entrega de los caudales del Estado, ¿no?, a favor de este contratista, poniendo pues un riesgo potencial a los caudales del Estado. La número 4, señor magistrado. Luego de haber presentado, en efecto, se hacen los trámites gracias a la aceptación de esta carta, pues, de adelanto de materiales, y esto se concretiza a través de esta prueba número 4, que acredita, en efecto, pues, que a través de este comprobante de pago número 2491 de fecha 24 de agosto de 2010, se hace, pues, la entrega de un monto de 103.786 nuevos soles por adelanto del 40% a favor del contratista. Esto conforme a lo que ha recibido el cheque el 25 de agosto de 2010 por parte del contratista, lo que ha dado lugar a que efecto se recepcione una carta que no garantizaba y de esta se ponía en riesgo potencial pues la entrega de los caudales del Estado a favor del contratista, lo que acredita pues ese riesgo potencial dentro de la colusión que en efecto ponía en riesgo los caudales del Estado. Esas son las dos siguientes que hemos estado. Dentro de ello, que es la última, la 4, que se adjunta en este comprobante del señor magistrado, una vez más, y vamos a ver más adelante, en esta número 4 se adjunta lo que es también la orden de servicio, la número 1357, de fecha 24 de agosto de 2010, a efectos de que se genere este comprobante de pago, la 2491, por los adelantos de materiales del 40%, la orden de servicio, es evacuada por el ahora acusado Edilberto Juan Ñahue Durán, en su calidad de jefe de abastecimiento y patrimonio, conforme está suscrito por el mismo, y también a la par por el contratista de Eusebio Sabache Díaz, en recibir conforme a la orden de servicio al 1357 de fecha 24 de agosto del año 2010. Esas son las dos siguientes. Doctor Ivette, ¿alguna observación, aclaración a dicho medio de prueba? Señor magistrado, solo para indicar respecto de la prueba número 4 que adjunta también la orden de servicio 1357 en fecha 24 de agosto, es que se acredita que se dio el adelanto del 40% a la empresa JAR Contratistas Generales por el monto de 103.786, una vez más, esto con fecha anterior a que se diera inicio a la ejecución de la obra. Una vez más, señor magistrado, señalamos que de acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado, el adelanto del 40% se da una vez iniciada esta obra. Sin embargo, con esta orden de servicio que se realizó el adelanto de 40% por 103.786, es que fue con anterioridad al inicio de la obra, señor magistrado. Ello acreditamos también la responsabilidad del señor Edilberto Juan Ñahue Durán, quien era el jefe de la unidad de logística de esta entidad agraviada. Gracias, señor juez. Gracias. Doctor Moisés. Gracias, señor juez. Señor magistrado, efectivamente, para poner un poco en contexto respecto al medio probatorio, la carta sin número del año 2010, mediante el cual solicita el 40% de adelanto de materiales. Esto vendría a ser básicamente el segundo hecho, señor magistrado, donde se habría cometido el acto concertativo según la tesis del Ministerio Público, porque el primer hecho es respecto a aceptación o haber firmado el contrato a sabiendas de que la carta fianza de fiel cumplimiento para la firma de contrato era pues una no autorizada por ley. El segundo hecho es justamente el tema de adelanto de materiales. Entonces, esta carta fianza de adelanto de materiales, señor juez, según el Ministerio Público, acredita que no estaba autorizada por la SBS, ¿no?
Luego dice, acredita que se ha pagado antes de que se ha iniciado la obra. Y de acuerdo a la ley de contrataciones, debería haberse pagado, iniciado la obra, ¿no? Inmediatamente. Y que haya tomado conocimiento, señor magistrado, mi patrocinado de dicha carta. Bueno, como el Ministerio Público no ha oralizado esa carta, señor magistrado, lo voy a proceder a leer. Es carta 10 de agosto del año 2010, está membretada por la empresa JAR Contratistas Generales S.R.L. Al alcalde de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, referencia, obra reconstrucción de infraestructura, centro educativo 36.578 de la localidad de Colpa, distrito de Auraguá, provincia de Castrovirreyna, Huancavelica. Estimado señor, nos es grato saludarlo cordialmente y manifestarle que habiendo obtenido la buena prueba de la obra de reconstrucción mencionada, me dijo usted a fin de solicitarle el 40% de adelanto materiales por el monto de 103.786 soles. En tal sentido, en cumplimiento de las normas vigentes, hago llegar la respectiva carta de fianza por el mérito referido. Es propicia la oportunidad de manifestarle nuestra consideración, estima personal. Firma el señor Eusebio Sabache, gerente de JAR Contratista, señor magistrado. Entonces, no es cierto, señor magistrado, como dice el Ministerio Público, que se está acreditando de que la carta era una carta no autorizada por la SBS. Porque en este documento, señor magistrado, no dice nada. Tampoco no es cierto, señor magistrado, que se haya pagado antes de iniciar la obra, porque este documento tampoco revela ello. ¿Qué es lo que revela este documento, señor magistrado? De que el señor contratista introdujo la carta fianza, sí, a la entidad. Eso es lo que acredita. No hay otra cosa más que acreditar. Entonces, señor juez, esta carta que ha presentado el señor Sabache, acredita lo que dice este documento. Y lo único que acredita es que ingresó la carta fianza al tema. No es nada respecto a su licitud, aunque eso ya de antemano, señor magistrado, nosotros ya lo estamos aceptando. Es una carta fianza que no está acorde a las normas. Con respecto al segundo medio probatorio, señor juez, el comprobante de pago 2491. Dice, señor magistrado, que acredita el riesgo, ¿no? Me imagino que eso lo dice porque estamos ante un delito de colusión simple y esto, pues, como ha señalado la casación 1648-2019 Moquegua, fundamento cuarto, señor magistrado, la casación 1648-2019 Moquegua, que la colusión simple se consuma con el solo acuerdo colusorio. No es necesario, dice esta casación, el fundamento 4, señor magistrado, que se haya ejecutado lo acordado, ni que se haya generado un peligro concreto de lesión o una lesión efectiva del patrimonio del Estado. Cuando el Ministerio Público trata como medio probatorio un comprobante de pago, señor magistrado, que acredita que se le ha pagado al contratista a los 133.000 soles y picos el 24 de agosto del 2010, eso es lo único que acredita, señor magistrado. No acredita, señor, como dice el Ministerio Público, un tema de riesgo, ¿no? Más bien, esto se constituye un hecho nuevo, señor magistrado. Un hecho nuevo o una circunstancia que amerita que el Ministerio Público haga una acusación complementaria, porque dejo constancia en estos momentos que yo no me estoy defendiendo, señor magistrado, respecto a una colusión que haya generado un pago indebido. Lo que se está defendiendo acá, señor magistrado, es una colusión relacionado o una relación directa con las cartas fianzas, no con el tema de pago, señor juez. Y eso hay que tenerlo bien diferenciado, está la acusación. Y si el Ministerio Público quiere introducir un hecho nuevo, lo cual está facultado, pues que lo haga con el procedimiento que está establecido para ello, señor magistrado. Una acusación complementaria para permitirnos nosotros defender de este hecho que no tiene nada que ver, señor magistrado, con el hecho objeto de probanza. ¿Cuál es el hecho objeto de probanza, señor magistrado? Es el acto colusorio. Estamos ante una colusión simple. El resto, señor magistrado, es en vano, ¿no? Tampoco podría constituir, pues, una prueba indiciaria, ¿no? Recordemos que la tesis del Ministerio Público, señor juez, es probar que mi patrocinado se ha coludido con el extraneos, el señor José Azabache, y como no hay prueba directa, solamente hay prueba indiciaria, señala el Ministerio Público que mi patrocinado tenía conocimiento previo a la firma de contrato de que esa carta fianza que le habían presentado, pues era una que no estaba autorizada por la SBS. Ese es el hecho en concreto de lo que se está imputando. Entonces, señor juez, este comprobante de pago
está fuera del hecho objeto de probanza, y lo que está haciendo el Ministerio Público es disimuladamente introducir un hecho, señor magistrado, y tratar de confundir de lo que realmente se tiene que probar acá. Lo que se tiene que probar acá, señor magistrado, quién tenía que verificar esas cartas fianzas. Porque una vez identificado quién verificaba esas cartas fianzas, habría que preguntarnos, preguntarle al funcionario servidor que tenía que verificar esas cartas si informó o no informó, si hizo o no hizo su trabajo, señor magistrado, de verificarse esa carta fianza, porque la ley dice que está prohibida aceptar esas cartas, sí, pero necesita un acto, señor magistrado, adicional, ir a la página web, hacer la contratación con la entidad financiera para saber si esa carta es legal y para ver si esa carta está dentro de la relación de las entidades financieras que supervisa la SBS. Entonces, este trabajo, ¿quién hizo, señor magistrado? Es importante saber. Ahí debemos concentrarnos, no aprobar de repente respecto al pago que nada tiene que ver con la acusación, señor magistrado. Eso es todo. Gracias. Doctor Víctor. Gracias, señor magistrado. Efectivamente, en cuanto se refiere a la prueba número 3 presentado por el Ministerio Público, señor magistrado, que comprende la carta sin número de fecha 10 de agosto del 2010, incidentemente, señor magistrado, en ello trata mayormente en cuanto se refiere a mi patrocinado José Azabache 10, quien era el gerente general de la empresa JAR Contratistas Generales. Y entre ellos, señor magistrado, lo único que aprecia el Ministerio Público acá es que solicitó el adelanto del 40% por adelante de materiales y el equivalente a 103.786 nuevos soles. Definitivamente, señor magistrado, acá no está en tela de juicio, señor magistrado, ni menos aún en cuanto a la investigación, el monto, señor magistrado, ni tampoco el adelanto del 40%. Acá lo que está en tela de juicio y que por eso es que el Ministerio Público ha postulado al delito de colusión simple es por la carta fianza, señor magistrado. Y en ello, precisamente esta carta sin número de fecha 10 de agosto del 2010, solamente, señor magistrado, precisa de que mi patrocinado ha cumplido con presentar la carta fianza. No encuentro ninguna ilicitud, señor magistrado, de parte de la carta fianza, porque tampoco no existe ninguna observación en cuanto se refiere a la forma y modo de su presentación. De tal manera, señor magistrado, que no veo la razón que este medio de prueba tenga que acreditar directamente contra un hecho que definitivamente, señor magistrado, no es materia de la investigación. Y es más, señor magistrado, también el Ministerio Público habla de en cuanto se refiere a que la obra se inició el 20 de octubre del 2010 y la carta fianza con el adelanto de material presentado antes del inicio de la obra. Bueno, yo creo que eso no tiene ningún tipo de relevancia, señor magistrado, porque eso no es así ni tampoco se ha probado ese extremo, señor magistrado. En cuanto se refiere al comprobante simple, señor magistrado, de pago, número 2491, que es el medio probatorio 4, de fecha 24 de agosto del 2010. Bueno, se refiere a una orden de servicio, señor magistrado, y como en efecto acá también, señor magistrado, se habla en igual forma del adelanto de materiales, el adelanto de materiales y también el monto del adelanto de materiales. Sin embargo, señor magistrado, como ya lo precisé, eso no es materia de la presente investigación ni tampoco del medio de probanza del hecho que está postulando el Ministerio Público. Simple y llanamente, acá
el punto clave en cuanto a la tesis fiscal es la carta fianza que, según manifiesta el Ministerio Público, no estaba considerado por la SBS como garantía de fiel cumplimiento. Entonces, en este caso, solamente fija los extremos en cuanto a que mi patrocinado, Edilberto Juan Ñagüi Durán, como jefe de logística, tenía conocimiento de que esa carta fianza no estaba autorizada por la SBS. Ya creo, señor magistrado, que en sesiones anteriores ya se ha precisado que esta carta fianza, desde un inicio, señor magistrado, era primeramente revisado por el gerente municipal y luego por el área usuaria, que era el ingeniero Raúl Hernández, quien era el que autorizaba y decidía si la carta era o no era aceptable para estos tipos de procedimientos de los contratistas, señor magistrado, porque esto tiene que ver mayormente con el área de contrataciones, pero era el área usuaria la que revisaba. De tal manera, señor magistrado, que yo no le encuentro una incidencia directa como medio de prueba que pueda esto ir en contra de mi patrocinado por el delito de colusión simple que está postulando el Ministerio Público, señor magistrado. Eso es todo. Gracias. Los siguientes dos documentales, doctor Franz. Bien, gracias, señor magistrado. Primero, dejamos sentado claro que el Ministerio Público no va a hacer ninguna variación, integración o nuevo hecho. Será el entender de los abogados, pero nosotros no estamos siguiendo los dos hechos que son en concreto y que es de conocimiento. El primero respecto a la aceptación de la carta de fiel cumplimiento y la segunda de adelanto de materiales por parte de los funcionarios en acto contubernio con el contratista para que de esta forma pongan pues en riesgo, ¿no?, los cabales. La prueba número 5, señor magistrado, en esencia es pues la carta número 209-008-2010, ¿no?, de fecha 30 de julio del año 2010, emitido por Credipyme. La misma que ha sido presentado por el contratista, ahora acusado José Eusebio Azabache 10, ¿no?, y ante la municipalidad, ante la carta que es la prueba número 3, adjuntado esta. ¿Qué tiene de esta carta, señor magistrado? Primero, carta de Credipyme, que estaba prohibido para que ésta sea, pues, autorizado para operar con recursos públicos, y conforme también en el quinto párrafo de esta carta, usted va usted a apreciar, dice, esta fianza se emite a solicitud de cuenta y orden del afianzado de conformidad en los estatutos y sociales de amparo a la resolución SBS 04099. Esta resolución, que también se dio a luz en la segunda medio de prueba, es en esencia que prohíbe a Credipyme en esencia autorizar a operar con recursos públicos, es decir, aquellos en la cual pueda contratar con el Estado, está prohibido ofrecer esta carta de Credipyme LTDA. Primero, es el valor probatorio. Segundo, señor magistrado, esta carta, ¿no?, ¿cuándo vence? Conforme usted puede apreciar, debajo de la carta 209 dice, vence el 28 de octubre del año 2010. Señor magistrado, la obra inicia el 16, no el 20, el 16 de octubre del 20. A 12 días que va a vencer, ha sido aceptada esta carta. Y señor magistrado, según vamos a apreciar, fue con esta carta, con lo que han ejecutado, con la que han garantizado el adelanto por más de 130,000 nuevos soles, ¿no?, a favor del contratista. Ya han ejecutado durante el año 2010 con esta carta que ha vencido, señor magistrado, a los 12 días de iniciado la obra, porque dice el 28 de octubre de 2010. ¿Cuándo inició según los cuadernos? Más adelante lo vamos a decir con objetividad
ahí está que se adjunta el cuaderno, ¿cuándo se inicia? El 16. A 12 días, señor magistrado. A 12 días. Es evidente, pues, que había un acto colusorio para que se pueda adelantar y dar y favorecer al contratista con los caudales del Estado, y nuevamente lo vamos a recalcar, poniendo, pues, un peligro potencial con los caudales del Estado, producto del acto colusorio, que es en esencia en ello. ¿Por qué? Porque conforme al artículo 188 del reglamento de contrataciones vigente aquel entonces, solo se entregaba estas cartas siempre en cuando tengan que haberse iniciado la ejecución de la obra, que en el presente caso no había iniciado, recién iniciaba el 16. En segundo lugar, con cartas de Credipyme que no estaban autorizados para poder circular dentro de la administración pública o de lo que es el aparato estatal. Y con estas cartas se ha dado a pase a efectos de que se pueda dar los adelantos de materiales a favor del contratista. Entonces, es evidente, pues, el acto colusorio del Estado. La prueba número 6. Este es el primer hecho referido también a lo que es la carta de fiel cumplimiento para la suscripción del contrato. Esta es la carta de fianza, la número 174-007-2010, de fecha 23 de julio del año 2010, para la suscripción del contrato, que el contrato se suscribió el 26 de julio del año 2010, ¿sí? Carta de fiel cumplimiento del 10%, es decir, por el monto de 25.946.50 nuevos soles. También, ¿por qué entidad ha sido emitido? Ha sido por Credipyme, señor magistrado. Pese de tener conocimiento el contratista, ¿no? Y también las autoridades, porque la ley de contratación y su reglamento establece claramente en su artículo 39 de que las únicas cartas que se deben aceptar dentro de las contrataciones públicas son aquellas que se encuentren bajo la supervisión de la SBS, más no así las cartas de Credipyme. Y esto también Credipyme, en el último párrafo, lo vuelve a recalcar de esta carta. Hace mención a la resolución de la SBS 540-99, en la cual muy claramente señala en esta resolución de la SBS 540-99, no están autorizados a operar con recursos públicos, sino es directamente con sus socios. Pero, como ustedes pueden apreciar, señor magistrado, que esta carta está dirigida a la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, poniendo en riesgo y por ende no garantizando en nada, ¿no?, la obra por el monto del 10% que por norma se debe garantizar para la suscripción del contrato. Y en estas condiciones ha suscrito, pues, el señor alcalde, así como también por parte del contratista, teniendo conocimiento de esta carta, pues, una vez más, que no garantizaba en nada el 10% que ha de tener al 26 de julio del año 2010. Entonces, se acredita con eso, señor magistrado, que en efecto se han aceptado, pues, cartas que no garantizaba en nada la ejecución de la obra, conforme se tiene de este documento y que ha sido, pues, validado. Son los dos siguientes, señor magistrado. Gracias. Actor civil. Ninguna observación, señor juez. Doctor Moisés. Sí, señor magistrado. Señor magistrado, me voy a referir a las dos cartas en una sola intervención, señor juez, porque básicamente es lo mismo. Señor magistrado, con respecto a la carta fianza de adelantos materiales, nos ha dicho el Ministerio Público que esto ha sido presentada solamente o garantizaba 12 días nada más de vigencia esta carta. Pero si nosotros observamos esta carta, señor magistrado, esto vence el 28 de octubre del año 2010 y esto ha sido presentada, esta carta, señor magistrado, con la carta que señora Sabache presenta el 12 de agosto. El 12 de agosto, señor magistrado, presenta esta carta ya y tiene una vigencia hasta el 28 de octubre, señor magistrado. No es cierto ese dato de que se vencía a los 12 días, señor juez. Es cierto que la obra ha iniciado posteriormente por problemas que van a ser acreditados, porque la tesis del Ministerio Público, señor magistrado, es que cobraste adelantos materiales sin haber iniciado la obra. Pero bueno, si hay alguna justificación, una razón por cual se habría retrasado el inicio de obra, señor magistrado, puede ser un terremoto, una causa de fuerza mayor o caso fortuito,
que pudo haber hecho que la obra empiece tarde. No necesariamente, pues, es un tema de colusión. Entonces hay que ver, pues, por qué empezó tarde ese magistrado. Si se prueba que hay una razón justificable, entonces, pues, es una premisa falsa que el Ministerio Público está postulando. Ahora, si es que no hay ninguna justificación por qué se empezó tarde, pues, señor magistrado, creo que el delito de colusión estaría claramente obvio. Y eso usted se va a dar cuenta cuando valore la sentencia, señor magistrado, que lo van a ofrecer como prueba. Entonces, señor magistrado, esta carta de fianzas, para nosotros lo que acredita es que tiene todas las características, señor magistrado, de una carta de fianza. Está la entidad financiera que acredita de alguna manera ser garante ante el incumplimiento del contratista con la entidad. Tiene un plazo de vigencia. Entonces, señor magistrado, creo que el Ministerio Público nuevamente desvía la situación. Como le vuelvo a repetir, señor magistrado, estamos en un delito de colusión simple, hay que acreditar los actos colusorios subrepticios ilegales. Eso es lo que tenemos que acreditar. Porque el hecho de que la carta existió, señor magistrado, es un dato objetivo. De que se pagó por esa carta de fianza, se pagó, es un dato objetivo. Creo que no es materia de controversia esto, señor magistrado. Que ingresó a la entidad, pública, provincial Castrovirreyna, señor magistrado, también es un dato cierto. Es un dato objetivo, no estamos negando. Lo que deberíamos verificar, lo que debería el Ministerio Público enfocarse, señor magistrado, es acreditar su tesis. Es el conocimiento previo, señor magistrado, al menos respecto a mi patrocinado, que tenía de esta ilegalidad de esta carta de fianza, y a sabiendas suscribió el contrato. Y recordemos, señor magistrado, con respecto al segundo hecho, con respecto al tema de adelanto de materiales, la imputación que nos ha hecho el Ministerio Público es solamente totalmente genérica haber aceptado, señor magistrado. Recién ahora, a raíz de la actuación de estos medios probatorios, me llevo a enterar, señor magistrado, de que el Ministerio postula de que había aceptado por el solo hecho que la carta fianza, o mejor dicho, la carta que presenta el señor Azabache adjuntando la carta fianza, está dirigida de repente a la municipalidad. El Ministerio Público es de la idea que por haber ingresado por mesa de partes, ya tuvo conocimiento de esta ilegalidad, señor magistrado, o en todo caso sugiere que es función y es competencia de mi patrocinado hacer el trabajo de verificación de estas cartas fianzas, porque solo así se entendería la tesis del Ministerio Público, o la que está tratando de introducir en todo caso. Entonces, señor magistrado, lo que yo advierto de estas cartas fianzas, señor magistrado, es un documento que ha ingresado a la entidad pública y que garantiza y que tiene las características de una carta fianza, señor magistrado. Eso es lo que tiene. Y que no prueba, en todo caso, el magistrado, los actos colusorios que el Ministerio Público ha postulado en su acusación. Eso es todo, señor. Gracias, doctor Víctor. Señor magistrado, en cuanto se refiere al punto 5 y al punto 6 de los medios de prueba, señor magistrado, se refiere a la carta fianza número 209-008-2010.00 de fecha 30 de julio de 2010, y la copia certificada de la carta fianza 174-008-2010-00 de fecha 23 de julio de 2010. En realidad, estas dos tienen la misma similitud, señor magistrado. Lo que yo sí puedo precisar, señor magistrado, es de que, como ya lo había precisado también anteriormente, es de que mi patrocinado había cumplido con los presupuestos para que expresaba la ley de contrataciones del Estado, para efecto cuando se le otorga la buena pro y cumple con acompañar la carta fianza. Como ya expresé también anteriormente, no encontramos nosotros ningún indicio ni vicio de ilicitud en cuanto se refiere a estas cartas fianza. Lo que sí, señor magistrado, debo advertir más bien que en esta audiencia es de oralización de los medios de prueba, señor magistrado, pero veo que el Ministerio Público solamente está haciendo un comentario respecto a cada uno de los medios de prueba, pero no está oralizando cada uno de los medios de prueba, señor magistrado. Con esa contingencia, señor magistrado,
estas cartas no tienen una relevancia extrema en cuanto se refiere a acreditar un hecho que postula el Ministerio Público en cuanto a la colusión simple contra mi patrocinado. Gracias. Gracias, doctor. Las siguientes dos documentales, doctor Fran. Sí, bien, gracias, señor magistrado. La número 7 está referida al comprobante de pago 4150 de fecha 15 de diciembre del año 2010, señor magistrado. Primero, en concreto, a través de este comprobante de pago, es que se acredita que además de que tiene una orden de servicio en la siguiente página, que es la número 2244 de fecha 14 de diciembre de 2010, y que está suscrito por el acusado Edilberto Juan Ñagui Durán, en jefe de abastecimiento. Es que en estas condiciones, y ya vencidas como es la carta de adelanto de materiales, por cuanto vencía el 28 de octubre de 2010, es que se paga la primera valorización, sin que exista una carta, al menos por ente materiales, que esté vigente, señor magistrado. Aquí, en los actos posteriores, también se acredita, pues, cómo es que ellos, un acto colusorio, pero en beneficio de la empresa contratista. Aquí se acredita de manera objetiva que se adjunta a esta primera valorización, señor magistrado, que en la cual en el comprobante de pago está suscrito por José Eusebio Sabache Díez como representante y que en efecto se le paga por 77.711.80 soles. Se adjunta inclusive el cuaderno de obra, dato objetivo en la cual se aprecia, primero, en el asiento 1 del residente de obra, de fecha 16 de octubre del año 2010, habiendo revisado la entrega del terreno, y en el segundo asiento dice, se dio inicio a la ejecución de la obra en fecha 16 de octubre de 2010. Una vez más, con esto queda claro, señor magistrado, de que en efecto, del 16 al 28 de octubre, 12 días nada más estuvo. ¿El doctor quiere participar, creo? Doctor Víctor, levantó la mano. Sí, Doctor señor Víctor. magistrado. Sí, señor magistrado, solamente para expresar de que desde que iniciamos esta sesión, señor magistrado, escucho bastante entrecortado las intervenciones de cada uno de los intervinientes. Y no sé si es problema de la red, señor magistrado, y hay veces que no escucho bien cuando también el señor fiscal está sustentando o oralizando su medio de prueba. Esa es la dificultad que tengo, señor magistrado. Doctor, ese era el tema tal vez de su línea de internet, porque acá se le escucha con normal fluidez al doctor y a todos los sujetos procesales, a todos. Sí, yo también escucho muy bien al doctor Moisés, al doctor Ivette y al doctor Víctor también yo lo escucho muy bien, no tengo ningún inconveniente. Igual forma, señor magistrado. Sí, doctor Víctor, tal vez es un tema de su internet, de su cobertura, doctor, a ver si se puede, tal vez esperarle un momento, doctor, para que vuelva a salir e ingresar de nuevo, doctor. A ver, señor, voy a Sí, volver a ingresar. gracias, gracias, doctor. A ver, doctor, ¿nos escucha claro, doctor? Sí, acá le estoy escuchando mejor, señor magistrado. Gracias. Doctor Frank, para poder continuar, en todo caso, tal vez Sí, ha habido alguna interferencia, doctor. no se Nos preocupe. iniciar. Sí. Nuevamente vamos a dar la organización de esta prueba número 7. Decía, la prueba número 7, señor magistrado, es el comprobante de pago número 4150 de fecha 15 de diciembre de 2010, la cual está en conformidad de pago de elaboración número 1 por el monto de 77.711.80 soles a favor del acusado José Eusebio Sabache Díez, contratista, a la cual pues se le ha pagado en esta primera valorización. ¿Y qué trae con ello? La orden de servicio elaborado por Edilberto Juan Ñagui Durán como jefe de abastecimiento en fecha 14 de diciembre de 2010. Pero, cuando la carta de adelanto de materiales, señor magistrado, había vencido el 28 de
octubre del año 2010. Es decir, sin que exista una carta vigente, además de que esa carta no estaba bajo la supervisión de la SBS, y en esas condiciones se venía pagando, inclusive y ejecutando, señor magistrado. Además de tener conocimiento claro es de que la carta de fiel cumplimiento también era pues que aquella que no respaldaba en nada el 10% de la ejecución de la obra, por cuanto había sido emitido por la Credipyme, quien no estaba autorizado bajo la SBS. Pero además de eso, en esta primera valorización, señor magistrado, se verifica el cuaderno de obra, en la cual, en la página 80, dice muy claramente, en el asiento 1, respecto a la constancia del residente de fecha 16 de octubre de 2010, dice, habiendo revisado la entrega de terreno, segundo, en el asiento 2, el supervisor 16 de octubre deja constancia, se dio inicio a la ejecución de la obra. Acreditado el dato objetivo de que cuando se inició la obra, el 16 de octubre del año 2010. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se entregó los adelantos de materiales? Mucho más antes, señor magistrado, en agosto. Entonces, queda acreditado pues, ese acto de contubernio en todo momento de querer beneficiar por parte de los funcionarios ahora acusados a favor del contratista. Y estos son datos objetivos. Acá dice muy claramente, inicio ejecución de obra, 16 de octubre. Aquí no se ve ninguna otra circunstancia ajena en la cual haya tenido algún evento en la cual se haya paralizado, demorado, etcétera, etcétera. Aquí lo dice. Es más, está suscrito quien ha sido testigo, ¿no? Por parte del residente, Alberto Rodríguez Aguilar, quien ha manifestado y se tiene su declaración y se hará los alegatos como corresponda, acreditando una vez más el acto colusorio desplegado por cada uno de los acusados. Entonces, el mensaje es claro en este documento o este medio de prueba, señor magistrado, que en efecto, inclusive, las valorizaciones se venían pagando con la carta que no estaban bajo la SBS, tanto de fiel cumplimiento y de adelanto de materiales, y en segundo lugar, con una carta que había vencido en octubre, pero estaba pagando a favor del contratista. La número 8, señor magistrado, también es el comprobante de pago número 4514, en la que esta no tiene inclusive fecha, ¿no? Sin embargo, es por el pago de la segunda valorización a favor del contratista, José Beche 10, ¿no? Quien ha recibido con fecha 30 de diciembre de 2010 por el monto de 49.648.67 nuevos soles. Pero para ello, previamente, el acusado Edilberto Juan Ñahui Durac, en su calidad de jefe de abastecimiento, ha emitido la orden de servicio, ¿no? Según que tiene número 2464 en fecha 29 de diciembre de 2010. Nuevamente, señor magistrado, primero, con carta vencida de adelanto de materiales, con carta de fiel cumplimiento, sin que esté bajo la supervisión de la SBS, ¿no? Y en esas condiciones se ha pagado, y nuevamente adjuntan el cuaderno de obra, y aquí se aprecia, pues, que el residente Edilberto Rodríguez Aguilar, teniendo como última firma el 11 de diciembre del año 2010, y como supervisor a Demetrio Hernández Muñoz, ¿no? Donde, en efecto, en todo momento, no solamente de la suscripción del contrato y para los pagos de materiales, habría beneficiado, sino que trajo su consecuencia, pues, de que en ningún momento, señor magistrado, los funcionarios que por función tenían que velar, ¿no? Porque se entregaba, como es los adelantos de materiales, es adelanto por sus propios nombres, pero adelantos que tenían que estar a la par con una garantía que realmente el Estado se encuentre garantizado, no con el presente caso que se ha entregado pues caudales del Estado a favor del contratista, pero cartas de fianzas que en nada respaldaban. Y la única decisión que deduce, y lo vamos a decir nuestros alegatos en su conjunto, con las declaraciones, y no como lo pretende la defensa señalar que son nuevos hechos, que tienen sus actos también posteriores, que lo único que han hecho es beneficiar desde la aceptación de las cartas de fiel cumplimiento y adelante de materiales, a colación y ejecuten pues esta obra, ¿no? Y que al futuro pues ha tenido un perjuicio. Esos son los dos siguientes en el Estado. Sector civil, Sin observación, señor magistrado. doctor Moisés. Sí, señor magistrado. Lo primero, señor juez, que tenemos que decirle, señor magistrado, lo decimos con mucho respeto, es tratar de controlar que el Ministerio Público, señor magistrado, primero oralice los medios probatorios porque le da un valor probatorio distinto a lo que realmente dice, señor magistrado. Es por eso la necesidad que debería leer al menos las partes más importantes.
Luego, señor magistrado, tratar de evitar que el Ministerio Público introduzca medios probatorios que no han sido admitidos. Esta defensa no se opone, señor magistrado, a cualquier medio probatorio. Lo que queremos es llegar a la verdad jurídica, y existe el mecanismo para ello. Ha introducido órdenes de servicio, cuadernos de obras, y le ha dado un valor probatorio, señor magistrado. Esos documentos, por lo pronto, por lo que sé, se me ha quedado revisando, no han sido admitidos. Señor juez, tenemos que ordenar un poco este tema porque el Ministerio Público me parece que todavía nos está cambiando el hecho de imputación ahora, señor magistrado. Si nosotros nos remitimos a la acusación, como y vengo repitiendo insistentemente, señor magistrado, lo que tiene que probar es un hecho base, que mi patrocinado tenía un conocimiento antelado a la firma de contrato respecto a la ilegalidad de la carta fianza. Eso es lo que tenía que probar. Pero ahora, señor magistrado, después de haberse consumado el delito, nos trae valorizaciones, señor magistrado, que por cierto no ha dicho cómo es que vincula a mi patrocinado, cómo esas valorizaciones vinculan a mi patrocinado. Y haciendo una memoria y revisando los apuntes del magistrado, el Ministerio Público, en audiencia del 30 de julio del año 2021, en etapa intermedia, señaló que estos dos medios probatorios, por ejemplo, no vinculan a mi patrocinado. Vinculan a otros, a los co-imputados de mi patrocinado, pero no a mi patrocinado. Solo hacer esa tingencia, señor magistrado, respecto a estos dos últimos medios probatorios, pero sin embargo, señor magistrado, advertir también que el Ministerio Público sigue insistiendo en probar un tema de concertación que habría provocado un pago ilegal cuando eso no es el hecho de imputación. Es más, ahora nos cambian, nos dice el señor magistrado que son hechos posteriores, ¿no? Entonces, si son hechos posteriores y los va a tomar como indicios, entonces ya no sería el hecho base la sabienda, sino que está cambiando la proposición de su acusación, señalando de como mi patrocinado tenía a su hermano en la obra trabajando, señor magistrado, ¿no? Cosa que tampoco está probado, ¿no? Pero bajo esa premisa quiere entrar a entender de que son hechos indiciarios, aunque eso no es la fórmula de la acusación. Si las quiere cambiar, señor magistrado, nosotros encantados. Permítanos defendernos, nada más. Dejamos en constancia esto, señor juez. Nosotros nos estamos defendiendo sobre lo que no ha dicho la acusación. La acusación ha señalado un término a sabiendas para el primer hecho y para el segundo hecho un tema de aceptación. No dice cómo es que se habría aceptado, pero lo ha señalado. Hay un problema de imputación necesaria, ese magistrado, y ahorita nos vamos enterando de por qué, cómo es que habría aceptado. Pero en realidad, ese magistrado se está hablando de la fase, o de una fase que no es punible. Estamos hablando del tema de pagos. Y por ahí no va la acusación, señor magistrado. En todo caso, solicitaría su judicatura, señor magistrado, centre los puntos controvertidos para poder darle también el valor probatorio en base a los puntos controvertidos que usted puede fijar. Porque si no, esto está desvariando y a la defensa le preocupa, señor magistrado, porque se están introduciendo hechos, se están introduciendo medios probatorios, están cambiando la fórmula de la tesis acusatoria, señor juez, y nosotros estamos quedando en indefensión. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctor. Antes de pasar a ello, según el requerimiento de acusación, si bien es cierto, en el auto de enjuiciamiento no se ha... Eso es un tema también preocupante por esta judicatura. En los autos de enjuiciamiento no se copian tal cual se ha señalado en la audiencia de control de acusación, ¿no? En la audiencia de control de acusación, el auto de enjuiciamiento emitido por la autora en ese entonces, la doctora o la juez Diana Corazón Marcelo Romero, tal vez no lo ha señalado. Sin embargo, según el auto de enjuiciamiento de autores, debemos tener en cuenta que, no, según el requerimiento de acusación, evidenciando que se tiene, bueno, para poner como un ejemplo, la copia simple de comprobante de pago 4514, según el requerimiento de acusación, nos indica, bueno, copia simple de comprobante de pago 4515, fecha 30 de diciembre de 2010, y además acompañados, dice, y además acompañados con el que se acredita, dice, y demás acompañados. Entonces, hay que tener en cuenta eso, doctores. Según el requerimiento de acusación, el auto de enjuiciamiento, el requerimiento de acusación tienen. Por eso es que, como les digo, al momento de emitirse el auto de enjuiciamiento, ya solamente se ha señalado copia certificada, o bueno, copia simple del comprobante de pago 415 de fecha de diciembre y demás acompañados, dice también ahí.
doctores, y demás acompañados. Y acá hace mención, doctor, dice, en el requerimiento de acusación dice, la cual está suscrito, bueno, acá dice orden de servicio 2464, de fecha 29 de diciembre. También se ofrece, ¿no? En el cual está suscrito por Ediberto Juan Yahuirón. Eso es el tema y eso es la preocupación de este juzgado. Si bien es cierto, es un juzgado unipersonal que recién mi judicatura ha tomado desde el mes de enero y lo estamos llevando. Ha habido un caso también de un tema del quiebre de este proceso y muchas cosas más, pero es preocupante por el tema del control de acusación. El control de acusación, si el magistrado no lo ha copiado, ya se hubiese hecho el control necesario en el respectivo respectivo estadio procesal. Pero acá, como bien señalo, y dice, y demás acompañar, lo cual está señalando el doctor Frank, no está señalando otra cosa que tal vez esto a fin de no vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los sujetos procesales y a fin de evitar nulidades posteriores. Y agradecerle al doctor Moisés, claro, por el tema que está teniendo en cuenta, pero eso escapa a esta judicatura, doctor. Gracias. Señor magistrado, si me permite. Sí, doctor. Señor magistrado, vamos, esta parte entiende que efectivamente está así y además esta parte ha señalado su voluntad, señor magistrado, de no ponerse en ningún medio probatorio. Pero bueno, ya que está ahí señor magistrado, esta parte entiende, pero quisiera que se entienda, señor magistrado, que en audiencia, y está en audios y grabado en la audiencia del 30 de julio del año 2021, el Ministerio Público señaló que estos dos últimos pedidos probatorios que se oralizó no tienen ninguna vinculación con mi patrocinado. Por varias razones. Primero, porque mi patrocinado renunció, señor magistrado, el 12 de octubre, es decir, mucho tiempo después de que se emitieron estas valorizaciones, en diciembre se emitieron, ¿no? Claro, doctor, Entonces, esto ya sería un tema tal vez de conclusión en sus alegatos finales, lo que podría señalar, doctor. Sí, para poder continuar, doctor, bueno, estábamos para poder el traslado, doctor Víctor Manuel. Gracias, señor magistrado. Atendiendo la tingencia, señor magistrado, de su judicatura, es por eso, señor magistrado, para entendernos mejor, es por eso que en mi intervención anterior observé de que el Ministerio Público no estaba oralizando, señor magistrado, sus medios de prueba. Solamente lo único que puedo copiar en ello es de que hace una explicación, y eso es la inquietud y la preocupación también de mi colega, el doctor Mancilla, en cuanto se refiere a que con esto se sospecha de que el Ministerio Público está introduciendo hechos de que no corresponden, señor magistrado. Esa es la inquietud de nosotros. Y en efecto, señor magistrado, respecto a estos dos comprobantes de pago, 7 y 8, se refiere a la primera y segunda valorización. Señor magistrado, en ello, bueno, si bien es cierto, se han generado orden de servicio, señor magistrado, para los pagos de la primera y segunda valorización. Es cierto que mi patrocinado, Edilberto Juan Yagüi Durán, como jefe de abastecimiento en aquella fecha, bueno, tenía que cumplir con sus funciones. Pero eso, señor magistrado, deben de entenderse claramente que esto no vincula en un hecho de colusión, señor magistrado. Más aún que la carta fianza, señor magistrado, del cual es el meollo principal de esto, como garantía de fiel cumplimiento, bueno, no se ha demostrado la ilicitud de ello, ni tampoco fue observada en su momento oportuno. Es por eso que mi patrocinado José Eusebio Azabache 10, él cumple con ello, porque, bueno, si bien es cierto, se tocó que Predipime otorga estas cartas fianza a sus socios. Mi patrocinado era socio de Credipime, pero tampoco, señor magistrado, no había ningún acto de intención dolosa, ni menos aún de colusión con otro funcionario con la finalidad de que eso pueda crear un perjuicio económico a la entidad, del cual no lo hubo tampoco. Es por eso que estos dos medios de prueba, señor magistrado, de ninguna manera prueba hecho ilícito contra mi patrocinado,
muy a pesar de que uno de ellos, bueno, gira las órdenes de servicio. En ese sentido, que se tenga claro, señor magistrado, en este medio de prueba, porque un medio de prueba debe ser contundente, acreditar como incidencia directa el hecho de la materia que se investiga, señor magistrado. Gracias. Gracias. Para proseguir, doctor, con los siguientes dos documentales. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Realmente al doctor Víctor Manuel, con mucho respeto, no estamos en materia de investigación, estamos en juicio oral y nadie está introduciendo, sino se está oralizando lo que se tiene y ha tenido a la vista los medios de prueba. Segundo, señor magistrado, la prueba número 9 está referido al contrato 210-2010. Esto es suscrito por el señor alcalde, ahora acusado, Mario Encarnación López Saldaña, y por la otra parte, pues, el representante legal de la empresa contratista, José Eusebio Sabache Díaz, en fecha 26 de julio del año 2010. Este documento es esencial, señor magistrado, porque a través de este contrato se acredita de manera objetiva cómo es que el señor alcalde, a sabiendas, ¿no?, de que en efecto para suscripción del contrato tenía que tener a la mano una carta de fiel cumplimiento, pero que esté bajo la supervisión de la SBS, ha suscrito con una carta de Credipyme, señor. ¿Por qué decimos a sabiendas? Primero, hemos dicho como la prueba número 1 y 2 respecto al convenio 69. El convenio 69-2010, en su punto 3.1, 3.2 y 3.2, establecían, tanto para los de fiel cumplimiento y los adelantos, las únicas cartas que tenían que recibirse para la suscripción del contrato y para los adelantos, que en este caso era para el contrato, eran aquellas que estaban bajo la expresión de la SBS conforme al artículo 39 de la ley de Estado. Pero además de eso, muy claramente, en el artículo 142 del reglamento de contrataciones dice, el contrato debe estar conformado por el documento que lo contiene y las bases integrantes. ¿Y cuáles eran las bases? Era pues el convenio 69 de 2010, donde le decía bien claramente qué cartas tenía que recibir para suscribir el contrato. Sin embargo, ha suscrito pues el señor alcalde y el contratista con cartas de Credipyme, la que no estaba bajo la SBS, señor magistrado. Pero además de eso, sino que, señor magistrado, también tiene el visto bueno de parte del acusado de Heriberto Juan Ñahui Durán, quien pues también era funcionario y suscribe este contrato, ¿no? Y a la vez también en esta cláusula séptima, señor magistrado, dejan una vez más allá para que ni siquiera se diga de que desconocían, como seguramente lo van a manifestar, en la cláusula séptima dice, esta garantía debe ser otorgada por una entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y considerado en última línea de bancos de extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva, en la cual no está Credipyme, señor magistrado, en la cual Credipyme ni siquiera estaba bajo la supervisión de ella. Y así, señores, en estas condiciones se ha suscrito con Credipyme, con esta carta que ha sido, pues, definitivamente entregado por el contratista y aceptado por el señor alcalde. Es más, en esta cláusula séptima ni siquiera se pone, porque dicen para la suscripción del contrato se debe tener a la mano la carta de fiel cumplimiento y por ende se debe poner el número y la fecha y la vigencia, no lo pone. Solamente dicen inclusive en esta carta que el contratista entregará la carta de fianza bancaria y solidaria, irrevocable, irreconciliable, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, hasta podemos deducir que en efecto ni siquiera han tenido la carta en la mano para la suscripción del contrato, señor magistrado. Entonces, involucra tanto al acusado Mario Encarnación López Saldaña como alcalde, al contratista José Eusebio Sabache 10 como contratista, y claro, con el visto bueno de Heriberto Juan Ñahui Durán. Esta razón también se complementa con la declaración del propio señor alcalde, quien había elaborado este contrato, habría sido pues Heriberto Juan Ñahui Durán, quien era además parte y miembro del comité, quien había establecido en las propias bases de que las únicas cartas que se aceptarían, tanto para la suscripción y adelantos, aquellas que estén bajo la supervisión de la SBS, que en este caso Credipyme no estaba, señor magistrado.
La número 11, es concreto, señor magistrado, frente a los requerimientos que emitió Ministerio Público a la contratación o credencial del señor alcalde, se tiene como respuesta, pues, este informe número -211-2019, de fecha 28 de agosto del año 2019. En primer orden, señalan a través de este informe, pese a estar en gestión el señor alcalde, que no encontraron la credencial del año 2007 a 2010 a través de este informe. Y en segundo lugar, lo único que han encontrado en la municipalidad durante ese año, y por ende el propósito era demostrar su calidad de funcionario servidor público en entonces, es que encontraron la resolución de alcaldía 470-2010 de fecha 16 de julio de 2010, donde se le designa a Juan Edilberto Juan Ñahuirán como jefe de la unidad de logística, acreditándose a través de este documento respecto a Edilberto Juan Ñahuirán, que aquel entonces tenía pues jefe de la unidad de logística. Son las dos siguientes, señor. Gracias, doctor civil. Sin observación, señor juez. Nos remitimos al contenido literal de los dos documentos. Doctor Moisés. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, nuevamente, es cierto, señor magistrado, que la norma que regula respecto a las cartas fianzas sí existe, señor juez. No estamos negando la existencia de eso como el Ministerio Público pretende hacer entender o confundir. Lo que sucede, señor magistrado, con respecto a esta norma, que para que sea aplicada, señor magistrado, para saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, necesita la realización de un acto. ¿Cuál es ese acto, señor magistrado? Revisar lo que la SBS periódicamente va publicando respecto a las entidades financieras que sí pueden emitir la carta fianza. Entonces, alguien tenía que hacer ese trabajo, señor juez. Alguien tenía que haber hecho esa verificación y una vez verificado, había tenido que informar, advertir de esta situación, señor magistrado. ¿Quién hizo ese trabajo? Ese es el meollo. No estamos cuestionando, señor magistrado, que la carta fianza no haya ingresado a la entidad. Aceptamos, yo creo que es un dato objetivo. Es más, la defensa del señor Azabache acepta, creo que ha presentado la carta fianza, señor magistrado. ¿Existen esas cartas fianzas? Existe. Que se pagaron, señor magistrado. El meollo del asunto es por eso, señor magistrado, cuando perdemos de enfoque cuál es el hecho objeto de probanza, señor magistrado, perdemos la brújula, señor magistrado. Así de simple. Es por eso que lo que se tiene que probar, señor magistrado, acá, es que si mi patrocinado firmó el contrato y aceptó esas cartas fianzas teniendo conocimiento, señor magistrado, si tenía o no conocimiento de esta legalidad. Alguien le advirtió en ese contexto en el año 2010, no ahora, señor juez, ahora ya sabemos que era un tema irregular, pero en el año 2010, ¿alguien advirtió eso? ¿Quién era el funcionario que tenía que verificar? Se ha venido peloteando. Abastecimiento, el coimputado Ñahui, dice que es infraestructura, asesoría legal. ¿Quién es, señor magistrado? Y este señor que hizo la verificación, ¿advirtió, señor juez, respecto a la ilegalidad de esta carta o irregularidad de esta carta, señor juez? ¿Hizo su trabajo o no? Porque solo así podríamos determinar, señor magistrado, que hubo colusión, porque los pagos se han hecho conforme a las bases. El adelanto material lo establece las bases. El adelanto de fiel cumplimiento está estipulado en el contrato. Esos pagos han sido regulados siempre y cuando no se demuestre el acto colusorio para determinar si esos pagos fueron o no ilegales, que ahora tengo que defenderme de eso, porque eso es lo que está cambiando el Ministerio Público. Señor juez, con respecto a este medio probatorio, señor magistrado, el contrato, usted va a apreciar, señor magistrado, y agradecería que me pueda seguir, antes de que esté el visto bueno y la firma del contrato de mi patrocinado, este documento, este contrato ha pasado por la oficina de abastecimiento, por la oficina de la dirección de obras, por la oficina de asesoría legal, por la oficina de gerencia general y por la oficina de presupuestos. Algunas de estas oficinas, como asesoría legal, incluso han otorgado informes al magistrado. En un aparato estructurado, ya lo ha dicho nuestra jurisprudencia, señor magistrado, cada uno tiene roles diferenciados y opera un principio de confianza. Y ahora tengo que defenderme de un hecho adicional, señor magistrado, porque el Ministerio Público nos ha dicho que mi patrocinado no ha puesto, dice, la vigencia de la carta de fianza en el contrato, ni el monto del contrato, ¿no? O sea, como si mi patrocinado tenía que verificar la carta de fianza en la página web de la SBS, tenía que hacer el contrato para el Ministerio Público, el alcalde,
señor magistrado, era competente para hacer todos esos trámites o esos trabajos administrativos. Y creo que no es así, señor magistrado, al respecto. Luego ha dicho el señor magistrado que existe la norma. Sí, ya le decía, señor magistrado, la norma existe, pero necesita este acto adicional, ¿no? De verificar. ¿Quién hizo? No nos ha acreditado el Ministerio Público. Esta cláusula que dice, se hace referencia, señor magistrado, a la cláusula séptima, donde señala que se debe aceptar cartas fianzas sujetas a la SBS, también lo dice las bases integradas, señor magistrado. Pero ¿quién elabora las bases integradas? ¿El alcalde? Aún elaborándolo, no estamos negando la existencia del marco normativo, señor juez. Entonces, señor magistrado, lo que hay que concentrarnos es, en todo caso, señor juez, determinar quién tenía que haber verificado y si este advirtió o no advirtió, señor juez, sobre la ilegalidad o irregularidad de estas cartas fianzas, porque si se determina eso, señor magistrado, los pagos que se han efectuado, todo lo que dice el Ministerio Público sí tendría cabidas. Mientras no existe eso, señor magistrado, se va desboronando la acusación como un castillo de naipes. Eso es todo, señor. Gracias, doctor Víctor Manuel. Gracias, magistrado. En cuanto al contrato, señor magistrado, quiero ser preciso en manifestar de que mi patrocinado, bueno, como gerente general de la empresa Contratistas Generales, fue el que se le otorgó la buena pro, señor magistrado, y en efecto debería suscribir un contrato porque así lo dice la ley de contrataciones. Simple y llanamente, señor magistrado, lo que sí debo precisar y aclarar es que el Ministerio Público precisa que este contrato incluye a mi patrocinado Edilberto Juan Yagüi Durán en el sentido que él pone visto bueno, dice en el contrato. Señor magistrado, este contrato no solamente lleva el visto bueno de abastecimiento, del cual mi patrocinado era jefe. Este también, como dijo mi colega el doctor García, este lleva del área legal, también lleva del área usuaria, que es infraestructura. Y así, señor magistrado, lleva de todas las áreas. En efecto, ninguno de ellos están procesados acá, señor magistrado, por poner el visto bueno. Solamente está mi patrocinado y también el señor Mario Encarnación López Aldaña. Y mi patrocinado José Eusebio Azabache 10, que en efecto habíamos precisado que aun cuando ya él fue sentenciado en un proceso diferente, bueno, sigue siendo procesado por los mismos hechos. Y en efecto, señor magistrado, yo no encuentro ningún tipo de ilicitud. Y para ser más exacto, en cuanto se refiere a las garantías de fiel cumplimiento, señor magistrado, y por el adelanto de materiales, eso no es ilícito, señor magistrado, porque eso lo expresa el mismo contrato. Entonces, ninguna de estas áreas efectivamente ha observado ¿Me escucha, señor? Sí, ahora sí se la escucha, doctor, sí se la escucha. Señor magistrado, ¿me escucha? Sí, sí la escuchamos, doctor. Doctor, ¿nos escucha usted? Doctor Víctor, ¿nos escucha? Señor magistrado, ¿me escucha? Sí, doctor, sí le escuchamos, yo le escucho claro. Doctor, yo sí le escucho, doctor, no sé si nos escucha usted. A ver si puede volver a salir y vuelve a ingresar, doctor.
Vuelve a entrar. ¿Ah? Vuelve a entrar. Señor magistrado, ¿me escucha? Sí, doctor, sí le escuchamos, doctor. Le escuchamos. A ver, no. Vamos a esperar un momento. Señor magistrado, ¿me escucha? Sí, doctor, sí le escuchamos, le escuchamos. No viene interferencia, señor magistrado, sino que, Sí, continúe. disculpe, bueno, como estaba manifestando en efecto, en cuanto se refiere al contrato, señor magistrado, todo fue lícito. Bueno, mi patrocinado no generó ningún perjuicio económico a la entidad, menos aún, señor magistrado, era quien debía de revisar si las cartas fianzas que él adjuntó eran lícitas o no, sino que simple y llanamente, señor magistrado, por todos los filtros que pasaron, bueno, nadie efectuó ninguna observación, menos aún, señor magistrado, no comparto con la tesis fiscal, señor magistrado, en cuanto dice que el fiel cumplimiento debía encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra. Bueno, mi patrocinado ha cumplido con todo eso, señor magistrado. No sé en qué puede vincular en este delito de colusión, señor magistrado. Asimismo, señor magistrado, en cuanto se refiere a la copia simple del número 0211-2019, de fecha 28 de agosto del 2019, que es el medio de prueba número 10, señor magistrado, dice que esto fue suscrito por el señor Efraín Matamoro Huiza, sugerente de la Sugerencia de Logística y Patrimonio de la entidad edil, señor magistrado. Bueno, en ello, bueno, no veo que se refiere a mi patrocinado, señor magistrado. Y en efecto, mi patrocinado fue designado mayormente con resolución de alcaldía 470-2010, señor magistrado, de fecha 16 de julio del 2010, pero eso no hace referencia, señor magistrado, en este medio de prueba. De tal manera, señor magistrado, que no guarda relación directamente ni vincula tampoco a mi patrocinado. En efecto, señor magistrado, no es un medio de prueba que tenga que generar algún tipo de incidencia respecto a los hechos que se imputan a mi patrocinado, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctor. Para poder continuar, doctor, con las siguientes dos documentales, o las últimas. Sí, son dos últimas, la 11 y la 12, y la 13 que fue admitido al inicio de vuestros alegatos con el 373, señor magistrado, se hará los tres en concreto ya. Ya. Sí, doctor, Bien. sí, dígame. Bien, gracias. Bien, la prueba número 11, señor magistrado, en esencia es la resolución de alcaldía 470-2010 de fecha 16 de julio de 2010, mediante el cual el señor alcalde Mario Encarnación designa, pues, a partir de dicha fecha, a Juan Edilberto Ñahui Durán en el cargo de jefe de la unidad de logística, ¿no? Como considerado cargo de confianza. Y dentro de sus fundamentos, en el segundo párrafo, claramente dice que la administración municipal adopta una estructura general supeditándose en principios de programación, dirección, ejecución y supervisión, control concurrente y posterior, y bajo esos fundamentos en entendido que da a conocer a Juan Edilberto Durán. En esencia, señor magistrado, con esto se acredita su condición de Juan Edilberto Durán a partir de la fecha y sus actuaciones posteriores, que es de la aceptación de la carta de fiel cumplimiento y también de adelanto de materiales en el cargo de jefe de la unidad de logística. La número 12, señor magistrado, es el informe número 001-2015 de fecha 21 de enero de 2015, el mismo que es pues emitido por el propio acusado Edilberto Juan Ñahui Durán. En su primer considerando señala, su persona en el año 2010 trabajó en la unidad de logística de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna en el área de procesos que era parte de logística, la cual se encargaba de convocar a los procesos de convocatoria,
para diferentes actividades de la institución. Esto, una vez más corroborado, razones por las cuales, señor magistrado, conforme a las bases del 69-2018 de este convenio, participa como miembro del comité y con esto se confirma, señor magistrado. En el tercer último considerando, señala que una vez más, revisado la documentación de los participantes de los procesos de contratación, los jefes de las unidades envían a la gerencia municipal las conformidades de pago y o contratación y la gerencia lo remite al área de logística o abastecimiento para que se elabore las órdenes de servicios. Todo esto se hacía en cumplimiento de mis funciones. Una vez más queda acreditado pues de que en efecto una de sus funciones era pues emitir las órdenes de servicios, claro es, pero con cartas de fianzas que acreditaban o respaldaban los caudales del Estado, y no con estas cartas que en nada garantizaba, pues, señor magistrado, que primero se celebre un contrato con una carta de cumplimiento de tal naturaleza que es de CREDIPYME, y en segundo lugar, se entregue, pues, los adelantos de materiales con cartas de CREDIPYME que también no garantizaba en nada. Y de esta forma, las órdenes de servicios que ha firmado, como es la evaluación número 1 y 2, inclusive, que se tiene como base o datos, definitivamente fueron con una carta que es 1, inclusive, además de ser emitido por CREDIPYME, esta tuvo vigencia solamente por 12 días de iniciado la ejecución de la obra, es decir, hasta el 28 de octubre de 2010. Posterior a ello, a la evaluación 1 y 2, que estuvo hasta diciembre, no hubo ninguna carta que garantice respecto en esencia, inclusive por adelanto de materiales, señor magistrado. Entonces, se acredita su actual inciuncia alegato será lo que corresponde a lo que es nuestras inferencias en concreto. Respecto a la prueba número 13 que se ha solicitado pues como prueba nueva la actuación de la misma, es en esencia los documentos emitidos por el Jurado Nacional de Elecciones, señor magistrado, que en esencia acredita pues su calidad de alcalde para el año 2010 del acusado Mario Encarnación López Saldaña, ¿no? En su condición de alcalde, a través de que este documento acredita que ha sido elegido durante dicho periodo, ¿no? Del año 2007 a 2010, con la precisión conforme lo ha hecho la defensa técnica, que el 12 de octubre del año 2010 ha renunciado al cargo. Eso es todo, señor magistrado, en esencia. Gracias, doctor. ¿Actor civil alguna observación? Ninguna, señor. Doctor Moisés. Sí, señor magistrado, rápidamente nada más. Con respecto a la resolución de alcaldía que demuestra, señor magistrado, así como también la credencial que le enviaron del Jurado Nacional de Elecciones, evidentemente, señor magistrado, eso acredita una relación funcional de mi patrocinado con la entidad. No vayamos a confundir la relación que tenemos con los caudales, señor magistrado. No hay, eso acredita una relación funcional de mi patrocinado con la entidad pública. Con respecto al otro documento, no voy a pronunciarme, señor magistrado, porque no vincula esto a mi patrocinado. Doctor Víctor Manuel. Señor magistrado, en cuanto al medio de prueba número 11, señor magistrado, resolución de alcaldía 470, señor magistrado, ya lo hice en mi intervención anterior, señor magistrado, que solamente esto declara que se designa mi patrocinado, señor magistrado, de Edilberto Juan Yagüi Durán, con fecha 16 de julio, en el cargo de jefe de la unidad de logística. Bueno, mayormente no voy a hacer ninguna fundamentación más allá de lo debido, señor magistrado, porque esto no tiene relevancia más allá de una designación, ni tampoco acredita un grado de colusión de lo que postula el Ministerio Público, señor magistrado. Solamente es una resolución de alcaldía de la designación de mi patrocinado en las funciones para la cual él ha desempeñado. En cuanto se refiere, señor magistrado, al informe 001-2015, de fecha 21 de enero del 2015, suscrita por mi patrocinado Edilberto Juan Yagüi Durán, solamente en ello se afirma, señor magistrado, de que él trabajó o laboró en la unidad de logística de la entidad edil y se encargaba, como en efecto, señor magistrado, y eso
los dice no solamente su reglamento de organización y funciones, señor magistrado, sino también la ley de contrataciones los precisa, de que son los encargados de hacer la convocatoria a los procesos para las diferentes actividades, señor magistrado, de contrataciones. En ese sentido, señor magistrado, mi patrocinado no niega ni tampoco nosotros estamos cuestionando estos hechos. Simple y llanamente, señor magistrado, lo que está aquí enmarcado dentro de la ilicitud y lo que postula el Ministerio Público es la colusión, señor magistrado, que en efecto, a lo largo de todos estos medios de prueba, señor magistrado, no encontramos una relación directa con los hechos, señor magistrado, porque en efecto no existe ese delito de colusión. En cuanto se refiere, señor magistrado, a la prueba admitida con el 373, señor magistrado, en esto me reservo el derecho, señor magistrado, de emitir pronunciamiento por cuanto solamente esto se refiere al imputado Mario Encarnación López Saldaña y solamente tiene que ver con su credencial de alcalde, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, Tengasal. Por introducir todos los medios de prueba al cuaderno respectivo por parte del Ministerio Público con las observaciones realizadas por los sujetos procesales. En todo caso, ¿iniciaríamos, autores, o algún pedido, autor, para iniciar con la oralización de las piezas documentales por parte del acusado Mario Encarnación López Saldaña? Sí, doctor, más bien, Magistrado. avanzaremos más bien, doctor. Señor Sí, magistrado, doctor. A ver. suspensión, señor magistrado, porque en efecto también tengo otra audiencia, solamente que habíamos precisado que se iba a hacer de 4:30 a 6, señor magistrado, y ya estamos en hora, y ya tengo otro compromiso también, señor magistrado. Por eso pido que se suspenda para una próxima sesión. En atención que también lo que se va a realizar, magistrado, es que también tengo un medio de prueba admitido por resolución número 5, señor magistrado, y se trata de la sentencia número 12/2016. Y hay que oralizarlo también, señor magistrado, al menos los extremos más importantes. Doctor, si es pedirle mucho, entiendo, doctor Víctor, solamente iniciar inclusive con las dos medios de prueba nada más del doctor Moisés, y con eso cortaríamos para una siguiente, doctor, si no es pedirle mucho, por favor. Doctor, gustosamente podría darse, pero como siempre preguntamos, el horario en que se va a iniciar y en qué va a terminar, es por eso que ya nosotros también asumimos el compromiso, doctor, como abogados independientes que somos. Yo le rogaría que por esta vez, Doctor, no sé, al respecto, doctor, sí, efectivamente, también en sesión anterior se ha llevado una hora nada más por el tema de que todos también tenían audiencias. Esto también con la finalidad de poder continuar y poder terminar, y estando que ya estamos a puertas de poder concluir con esta audiencia, vamos a suspender por una sesión próxima en la cual, doctores, vamos a concluir con la oralización de las piezas documentales por parte del doctor Moisés. Se admitió un medio de prueba por parte del doctor Víctor Manuel, y asimismo en dicha sesión de audiencia vamos a preguntar primero, antes de pasar al artículo 385, si doctor Víctor, sus patrocinados van a declarar. doctor, en la próxima sesión le manifestaremos en atención que vamos a seguir con la oralización y ya señalaremos si en caso pretenden declarar o no. No he coordinado con ellos todavía. Gracias, doctor. En todo caso, a preguntarles, doctor, para el día 25 de julio, a horas 9 de la mañana, doctor, ¿tienen alguna audiencia? 9 de la mañana, de 9 a 11, en 2 horas suficiente para concluir con las oralizaciones de las documentales. Doctor, en esta parte sí voy a pedir, por favor, el día 25 tengo desde 8:45 y el último es a las 4. Tengo 8:45, 11:30, 12:30, 4.
el día 25. No sé A si las podría... 4, a las 4 también tiene audiencia, ¿no? Sí, a las 4, el último a las 4 tengo con Rem Carce, policías, a las 4 un expediente 908-2019. Sí, doctor, y también están, ajá, a las 4 tengo todo. Al menos que fuese a las 6. A ver, doctor, para el día jueves 20, a las... Tengo a las 9, 10, 2:30. Para las Y 4 de la tarde, doctor. El jueves 20 de julio, 4 de la tarde. No sé si tienen alguna observación. Sí, señor magistrado, yo tengo una audiencia programada para ese día a la misma hora. Vamos Miércoles 19, doctor. a ver, el miércoles tengo 8, 10, 4, 2, 15. audiencia todo esto Chicos, hasta, doctores, tenemos... inclusive hasta el 25, que si pudiera ser el 25, doctor, como dijo el doctor Frank, podría ser a las 6 de la Ya, tarde, doctor. doctores, en todo caso, siendo, no es, no son muchos los medios de prueba por parte del doctor. A ver, un momento, vamos a acelerar. Son 10 medios de prueba por parte del doctor Moisés y un medio de prueba por parte del doctor Víctor. No nos va a ocupar más de 1 hora, doctores. En todo caso, para el día de 25, de 6 a 7, 1 hora, doctor. Ese es que es el último día. Sí. Sí, conforme de 6, doctor. Doctor Moisés, le veo un poco incómodo, tal vez. No, señor magistrado, para mí está bien, pero de repente con la condición de que podamos terminar oralizando ya todos los medios probatorios. Sí, por eso, vamos a terminar la oralización tanto de su defensa como del doctor Víctor. Ese día vamos a terminar y de ahí vamos a preguntar a los jueces procesales. Bueno, en el caso del doctor Víctor, sus patrocinados van a declarar y también el ofrecimiento de prueba de carácter excepcional del 385, doctor. Perfecto, señor Ok. magistrado, por esta parte. Gracias, doctores. En todo caso, vamos a suspender la presente sesión de audiencia para el día martes 25 de julio, a horas 6 de la tarde. Audiencia pública que se desarrollará mediante la misma modalidad habitual, quedando en este acto notificados todos los sujetos procesales bajo los mismos apercibimientos decretados en el auto de estación a juicio oral. Siguiente, en la siguiente estación procesal se culminará con la realización de las piezas documentales por parte del doctor Moisés Mancilla y el doctor Víctor Manuel Monserrat. Asimismo, en dicha sesión de audiencia se preguntará al doctor Víctor Manuel si sus patrocinados declararán en una sesión próxima o no lo realizarán. De lo resuelto, ¿alguna observación, doctores? Conforme, Gracias, señor. actor civil. Informe, señor. Esta parte, señor. Gracias. Siendo las 6 de la noche con 8 minutos, se da por cerrada la grabación de audio y video. Buenas noches, doctores. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Son los presentes.